I, I too would like to express Quiero our expresar love and mi amor the thoughts and our prayers that we had this que, morning in our por family. y las oraciones por las familias del elder Uchtdorf y Bednar We look forward to their association y por and to hearing their nuestra faith asociación, and their testimony. por la fe y el testimonio Believing in the Savior de ellos. and His mission Creer en el Salvador y en su misión es tan especial que es el primer principio del Evangelio, fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es la fe? En una epístola de Hebreos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enseñó que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. And how do we gain faith? ¿Y cómo obtenemos How do la we gain fe? evidence of our Savior, whom ¿Cómo we have logramos la seen? convicción de la realidad de nuestro Salvador, a quien no hemos Some of it visto? is given by the Holy Las Ghost Escrituras to nos know enseñan esto. that Jesus A algunos el Christ is Espíritu the Son of Santo God, da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. A otros les es dado creer en las palabras de aquellos para que también tengan vida eterna y continúan fieles. Desde el principio los profetas han sabido que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuál era su misión terrenal y que había que pasar por la expiación por toda la humanidad. Los registros sagrados nos dan profecías de miles de años, no solo de la primera venida de nuestro Salvador, sino también de la segunda venida, un día glorioso que sin duda alguna vendrá. Si hubiéramos vivido en los días de aquellos profetas, ¿habríamos creído en sus palabras? ¿Habríamos tenido fe en la venida de nuestro Salvador? En la antigua América, Samuel el Lamanita profetizó que la noche del nacimiento del Salvador habría grandes luces en el cielo, al grado que los hombres les parecería que era de día. Muchos creyeron a Samuel y fueron a buscar a Nefi, confesaron sus pecados, se arrepintieron y se bautizaron. Y se aparecieron ángeles a los hombres, a hombres sabios, y les declararon buenas de gran gozo. Pero la mayor parte del pueblo nefita empezó a endurecer sus corazones y se volvió ciego a las señales y prodigios de esos días. Aquellas señales se dieron para que los del pueblo supieran que el Cristo pronto debía venir. No obstante, en lugar de prestarles atención, los del pueblo empezaron a confiar en su propia sabiduría, diciendo: algunas cosas los creyentes pudieron haber adivinado acertadamente, mas he aquí, no es razonable que venga tal ser como un Cristo. En aquellos días, como en los nuestros, algunos antagonistas llamados anticristos convencieron a otras personas de que no había necesidad de un Salvador ni de una expiación. Cuando la profecía de Samuel se cumplió por fin y hubo un día, una noche y un día, como si fuera un solo día, cuánto gozo debe haber llenado el corazón de los que habían creído en los profetas. Y habían acontecido, sí, todas las cosas, toda partícula, según las palabras de los profetas. Y aconteció también que apareció la nueva estrella de acuerdo con sus palabras. Los que creyeron las palabras de los profetas reconocieron al Salvador durante su vida y su ministerio, y tuvieron la bendición de seguirlo. Pero a veces, aún la fe de los seguidores más devotos se puso a prueba. Después de la crucifixión, Tomás oyó a sus hermanos testificar de que el Salvador se había levantado del sepulcro. Sin embargo, en lugar de creerles, Tomás dijo: si no viere, no creeré. Más adelante, el buen apóstol tuvo la oportunidad de tocar las marcas de los clavos en las manos del Salvador y exclamó: Señor mío y Dios mío. El Salvador entonces le enseñó amorosamente a él y a todos nosotros lo que significa tener fe. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los creyentes del continente americano enfrentaron pruebas similares de su fe. Tal como Samuel había profetizado, hubo truenos y relámpagos, y la oscuridad cubrió la superficie de esta tierra durante 3 días. Pero los que recibieron a los profetas y no los apedrearon, no huyeron atemorizados, sino que reconocieron que se había dado la señal tocante a la muerte del Salvador.
y se reunieron maravillados alrededor del templo. Allí, Él apareció ante ellos diciéndoles, «He aquí, yo soy Jesucristo, de quienes los profetas testificaron que vendría al mundo. He bebido la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo». Y sucedió que cuando Jesucristo hubo hablado estas palabras, toda la multitud cayó al suelo, pues recordaron que se había profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después de su ascensión al cielo. Hermanos y hermanas, las profecías de la primera venida de Cristo se cumplieron, toda partícula de ellas. Como resultado, hay muchas personas por todo el mundo que creen que el Salvador en verdad vino y que vivió en el meridiano de los tiempos. Pero todavía quedan muchas profecías por cumplirse. En esta y otras conferencias escuchamos a los profetas actuales cuando profetizan y testifican de la segunda venida de Cristo. También testifican de las señales y los prodigios que nos rodean, diciéndonos que sin duda Cristo vendrá otra vez. ¿Optamos por creer en sus palabras? ¿O, a pesar de sus testimonios y advertencias, estamos en espera de la evidencia? ¿Andamos en tinieblas al mediodía, rehusando ver la luz de la profecía moderna y negando que la luz del mundo volverá a gobernar y reinar entre nosotros? A lo largo de mi vida he conocido muchas personas buenas y generosas que se adhieren a los valores cristianos. Sin embargo, a algunas les falta la fe de que Él vive, que es el Salvador del mundo y que su iglesia ha sido restaurada en la tierra. Debido a que no creen en las palabras de los profetas, se pierden el gozo del Evangelio y de sus ordenanzas salvadoras. Tengo un querido amigo que un día, en un momento de afecto fraternal, me preguntó, «Elder Hales, deseo creer, siempre lo he deseado, pero ¿cómo lo logro?». Esta mañana quiero contestar esa pregunta. El apóstol Pablo escribió esto a los romanos: «La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». El hecho mismo de que usted esté mirando, escuchando o leyendo el desarrollo de esta conferencia significa que está oyendo la palabra de Dios. El primer paso hacia la fe en el Señor Jesucristo es dejar que la palabra de Él, dicha por la boca de sus siervos, los profetas, penetre en su corazón. Pero no basta con dejar que esas palabras le pasen por encima, como si solo oírlas pudiera transformarlo. Debemos hacer algo de nuestra parte, o como el Salvador mismo dijo, «El que tiene oídos para oír, oiga». En otras palabras, el oír exige un esfuerzo activo. Significa tomar en serio lo que se nos enseña, considerarlo cuidadosamente, estudiarlo, hacerlo con atención. Como aprendió el profeta Enós, significa dejar que el testimonio de otras personas tengan del Evangelio nos penetre el corazón profundamente. Repasemos algunos de los elementos de la experiencia profunda y promovedora de la fe que tuvo Enós. Primero, él había oído las verdades del Evangelio de boca de su padre, tal como ustedes la oyen en esta conferencia. Segundo, dejó que las enseñanzas del Padre sobre la vida eterna y el gozo de los santos le penetrara profundamente el corazón. Tercero, se llenó de deseos de saber él mismo si esas enseñanzas eran verdaderas y en qué posición se encontraba ante su Hacedor. Sus palabras fueron, «Y mi alma tuvo hambre», por sentir ese intenso apetito espiritual. Enós se hizo merecedor del cumplimiento de esa promesa del Salvador. Bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. Cuarto, Enós obedeció los mandamientos y se preocupó de ser receptivo al Espíritu Santo. Él escribió, «Me arrodillé ante mi Hacedor».
y clamé a Él con potente oración y súplica por mi propia alma. Y clamé a Él todo el día, sí, y cuando anocheció aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. No fue fácil. La fe no le vino al instante. De hecho, Él describió su experiencia en la oración como una lucha que tuvo ante Dios, pero recibió la fe. Por el poder del Espíritu Santo recibió su propio testimonio. No podemos tener una fe como la de Enos sin nuestra propia lucha ante Dios en la oración. Testifico que la recompensa vale la pena el esfuerzo. Recuerden este modelo: oír la palabra de Dios, hablada y escrita por sus siervos, dejar esa palabra que les penetre profundamente el corazón, sentir hambre de rectitud en el alma, ser obediente y seguir las leyes del Evangelio, sus ordenanzas y convenios, y levantar la voz en potente oración y súplica, pidiendo con fe saber que Jesucristo es nuestro Salvador. Les prometo que si lo hacen sincera e incesantemente, estas palabras de Cristo y sus discípulos se cumplirán para ustedes. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Una vez que comenzamos a tener fe en Jesús, nuestro Padre Celestial permite que esa fe se fortalezca. Esto ocurre de muchas formas, incluso mediante la experiencia con la adversidad. Una conocida mía me escribió hace poco: perdimos un nietito de 2 años y medio por la leucemia. Mis hijos todavía no han sacado su pequeña cama. Y pronto hará 7 años de su muerte. Es difícil tener fe. Perdí a un amigo de 69 años. En 10 años tuvo 3 tipos de cáncer y 2 veces quedó en remisión. Primero en los riñones, después en el cerebro y por último en los pulmones. Ya no pudo luchar más, hizo todo lo humanamente posible y hace 6 años halló la fe. Pero eso no le dio ni un día extra, así que supongo que es difícil creer. Mi respuesta a esa carta fue: su relato de la pérdida de su nietito debido a la leucemia me conmovió. Espero que usted y sus hijos encuentren paz al buscar las respuestas al propósito de la vida. Nuestra fe se consigue por medio de la oración, con un sincero deseo de acercarnos a Dios y confiar en que Él lleve nuestras cargas y dé respuesta a los misterios inexplicables del propósito de la vida. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos en esta tierra como seres mortales y a dónde vamos después de nuestra jornada terrenal? Su pequeñito está bien, porque murió antes de la edad de responsabilidad, los 8 años, y está en la presencia de Dios. Busque la fe y que las bendiciones de Dios la acompañen. Es interesante el hecho de que el que sufre obtiene fe mediante el sufrimiento y acepta la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Lo dice mientras que a los familiares y personas que lo cuidan les es difícil aceptar el trágico final y ser capaces de fortalecer su fe con la experiencia. No podemos medir la fe por un día extra. Cuando nos llegan las dificultades en la vida terrenal, y nos llegan a todos, puede ser difícil tener fe y difícil creer. En esos momentos, solo la fe en el Señor Jesucristo y en su expiación pueden brindarnos paz, esperanza y comprensión. Solamente la fe en que Él sufrió por nosotros nos dará la fortaleza para perseverar hasta el fin.
Cuando obtengamos esa fe, experimentaremos un potente cambio de corazón y como Enos nos fortaleceremos y empezaremos a desear el bienestar de nuestros hermanos. Oramos por ellos para que ellos también se eleven y se fortalezcan por medio de la fe y la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Consideremos algunos de esos testimonios proféticos de los efectos que la expiación tiene en nosotros. Al hacerlo, les pido que dejen que penetre profundamente en su corazón y satisfagan cualquier hambre que su alma sienta. Y en ese día descendió sobre Adán el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo diciendo, «Soy el unigénito del Padre desde el principio», para que así como has caído, puedas ser redimido. Y el Señor se mostró al hermano de Jared y le dijo, «He aquí, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí, soy Jesucristo. Soy el Padre y el Hijo. En mí todo el género humano tendrá vida y tendrá eternamente. Si aun cuantos crean en mi nombre». Abinadí testificó, «Quisiera que entendieseis que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres y redimirá a su pueblo. Sí, aún de este modo será llevado crucificado y muerto, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia». Y finalmente José Smith, cuando era un muchacho de 14 años, ejerció una fe y siguió el consejo del profeta Santiago de pedir a Dios. Debido a su llamamiento profético, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo aparecieron ante él y le dieron instrucciones. Qué gloriosa fue la primera visión para el primer profeta de esta última dispensación. 16 años después, en el templo de Kirtland, el Salvador lo visitó otra vez y él testificó así: «Vimos al Señor, y su voz era como un estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová que decía, soy el primero y el último. Soy el que vive. Soy el que fue muerto. Soy vuestro abogado ante el Padre». A mi querido amigo y a todas las almas que tienen hambre de fe, los invito a buscar a este Jesús, de quien han escrito los profetas y apóstoles. Dejen que el testimonio de que el Salvador dio su vida por ustedes se hunda profundamente en su corazón. Procuren con sus oraciones obtener el testimonio de esta verdad por medio del Espíritu Santo y vean luego cómo se fortalece su fe al enfrentar con ánimo las dificultades de esta vida terrenal. Jesucristo en verdad vino, Él realmente existió y Él vendrá otra vez. Esto lo sé y doy mi testimonio especial en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.